Hola, bienvenidos otra vez a Estudiemos Juntos. Qué bueno estar en tu mesa, en tu sala, donde quiera que tú estés, en tu trabajo, no importa. 10 minutitos que tomamos para estudiar la palabra de Dios a través de la lección de escuela sabática. Todos los días estamos aquí, el pastor Héctor Matías y yo, para decirte tantas cosas bonitas y hoy no es la excepción, pastor. Saludos a José Javier, saludos amigos televidentes de Estudiamos Juntos. Bueno, el día de hoy le voy a hacer una pregunta bien importante. Vivimos en un tiempo donde se habla de la obediencia como algo negativo. Y se lo digo porque pensamos que la obediencia son como obras que nosotros hacemos para ganarnos el favor de Dios. ¿Es obedecer un acto para ganarme salvación o ganarme muchos puntos con Dios? ¿Obedecer es un acto de adoración legítimo, espontáneo? ¿Qué es obedecer? No solamente la obediencia se ha puesto como algo negativo, sino que en muchos círculos se ha enseñado y predicado como una opción. La obediencia no es una opción. Si estamos estudiando esta semana vivir por fe, la fe verdadera y auténtica obra por el amor, la obediencia a Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No está diciendo, guarda mis mandamientos para que me ames, sino, si tú me amas, guardarás como consecuencia el obedecer mis mandamientos. Si la gente me hace la pregunta, por ejemplo, pero es que nosotros estamos pecando todo el tiempo estamos violando los 10 mandamientos, ¿cómo entonces salimos de ese lío de vivir una vida de obediencia por fe y que sea un acto de adoración? Bueno, el Proverbios capítulo 28, versos 4, 7 y 9 nos habla en síntesis que el que obedece la ley es prudente. Es cierto. Entonces, la prudencia que podemos unir a ese discernimiento y capacidad que Dios da a la persona para amar a su santa ley y obedecerle. Porque también Proverbios dice que el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración es abominable. Y Proverbios presenta la ley como instructora, como aquella que enseña. Que enseña, claro. Que guía. ¿Qué nos enseña la ley? Obviamente la ley señala el pecado. No obstante, la ley nos conduce a Cristo, que mediante sus méritos nos perdona y sobre todas las cosas nos concede el poder de su gracia divina para obedecer una ley que es justa, santa y buena. La ley de Dios escrita con el dedo de Dios en tablas de piedra es tan vigente ayer, hoy y será vigente. Me preocupa ese punto porque podemos pensar que son verdades relativas, que hay que adaptarlas al tiempo. Estos principios yo creo que van más allá de eso. Bueno, ¿no? Si usted se mira en el agua, ve su rostro, ¿verdad? La ley de Dios es un reflejo, un trasunto del carácter, de lo que Dios es en esencia. Cuando desglosamos los primeros 4 mandamientos que tienen que ver de la relación del hombre con Dios y los últimos 6 mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre, Con los demás. se establecen los principios imprecedentes y eternos de cómo Dios desea que el ser humano se relacione con Dios y cómo el ser humano debe relacionarse con otro ser humano. O sea, que los 10 mandamientos, vamos a ver si yo entendí. Los primeros 4 mandamientos básicamente nos conducen hacia Dios, en términos de ver cómo llegamos hacia Dios o enseñarnos a llegar a Dios. Sí, la ley refleja lo que Dios en esencia es, en su gloria, en su carácter. Entonces, ¿cómo usted percibe el carácter de Dios? ¿Cómo usted percibe su gloria? ¿Cómo percibimos a Dios? Bueno, lo percibimos en primera instancia cuando vivimos una relación de entrega, de confesión, de obediencia a Él. Entonces, el móvil de las acciones de todo ser humano que ha sido transformado, justificado por Jesucristo, es amarle y obedecerle. Porque hay un ángulo. La ley
Alguien puede obedecer de manera legal, en la letra, más olvidar la vigencia y el poder espiritual que tiene la ley de Dios. Por eso Pablo dice, por la fe, ¿invalidamos la ley? No, antes la establecemos. En otras palabras, la fe verdadera y auténtica lleva a toda persona, o debe llevarlo al menos, a toda persona, a obedecer su santa ley, no para ganar méritos, no para ganar salvación, porque ya ha sido salvo. Obedece la ley de Dios porque el móvil de la acción que guía los principios en la vida cristiana, en el corazón y en la mente, se llama la palabra amar a Dios. O sea, que en otras palabras, la prudencia, hay prudencia en guardar la ley de Dios. Hay prudencia, Dios nos da la prudencia, de hecho, porque el poder de obedecer no lo tenemos y queremos aclararlo nuevamente. Ese poder para obedecer no está en el ser humano. El ser humano de por sí no puede hacer ningún esfuerzo para guardar la ley de manera perfecta, sino que es Dios quien nos da ese poder para llegar a vivir, ¿no? A vivir vivir la obediencia. Y de paso, la ley de Dios, en lo que respecta a los últimos 6 mandamientos que rigen las relaciones del ser humano con el ser humano. ¿Cuántas... en nuestro ámbito diario, en las relaciones con los seres humanos, en nuestro desempeño, en todos los aspectos, la ley de Dios juega un papel importante? Porque si bien es cierto que las leyes del hombre castigan como delito, ya sea el robar o el matar, es castigable por las leyes penales de un país o del país. Entonces, la ley de Dios está para preservar los cimientos de las relaciones entre los seres humanos, que sean fructíferas, que sean crecientes y que puedan mantenerse en un marco concreto de respeto, de responsabilidad, de deberes. Y Dios también dice, Dios también dirige nuestra atención hacia Dios como soberano, Dios creador y Dios redentor. Cuando hablamos de discernimiento en términos de la ley, porque recuerden que la primera pregunta fue ¿qué es bueno y qué es malo? Y dijimos que había que caminar por fe. Hoy estamos hablando de la obediencia como un acto de adoración, como un acto de agradecimiento en lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, cuando hablamos de discernimiento, a veces usamos el discernimiento para decirle a los demás cómo deben vivir. Y le pregunto, ¿el discernimiento es para nosotros mismos o nosotros a los demás? Tanto para nosotros mismos como para los demás. Y la sabiduría no se logra de manera intelectual. La sabiduría tiene que ver con el encuentro, la relación del ser humano con Dios. Y por lo tanto, en todas nuestras actividades diarias, sea comer, descansar, nuestras actividades rutinarias, deportivas, de trabajo, todas están enmarcadas y deben estar enmarcadas sobre los sanos y divinos principios de la ley de Dios, para que rijan y conduzcan nuestra vida diaria. O sea, eso incluye gobiernos, trabajo, en todos los aspectos. No importa cuál sea, tiene que centrarse en esos principios. Si la ley de Dios fuera obedecida, fuera aceptada como debe ser, no veríamos el caos que el mundo vive hoy día. Y por lo tanto, Dios hace un llamado en esta hora en su palabra de que volvamos nuestra atención hacia los principios eternos de su santa ley, que son imperecederos y que la ley es tan eterna como Dios es eterno. Así que los 10 mandamientos, o sea, la ley, lo que es conocido como la ley, están en Éxodo 20, para aquellos que no sepan, ¿verdad? Usted busca en Éxodo 20 y va a encontrar los 10 mandamientos. Para que alguien piense que la gracia es una licencia para violar la ley de Dios. No, no lo es. Tal gracia no está a tono con la palabra de Dios. La gracia verdadera lleva a los creyentes, a cada persona, a aceptar la salvación de Jesucristo, creer por fe en Él y vivir una vida de fe y de obediencia. Por ende, los frutos son la obediencia a su santa ley. Es vivir en libertad total. No hay duda de que la ley de Dios es una guía para la vida mejor. Y el panorama de vida cambia, o sea, cambia positivamente cuando tú obedeces la ley de Dios como un acto de adoración en agradecimiento a la gracia precisamente de Dios. ¿Qué le parece si oramos? Y de paso, vivir por fe, es vivir en confianza y en obediencia plena a los principios de la ley de Dios que en Proverbios 28, 4, 3, 4 y 7 destacan en la semana de hoy, ¿no? En la lección de la escuela sabática. Así que, ¿qué le parece si oramos? Te puedo orar? Gracias, Padre, por tu bondad y misericordia. Rogamos que tu bendición nos alcance y que podamos ver
vislumbre gloriosa de tu santa ley, y al obedecerla lo hagamos por fe y confianza, porque te amamos siempre. Bendice a cada amigo televidente en esta hora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima en Estudiemos Juntos. Que Dios les bendiga.